¿Sabías que los primeros equipos de béisbol de República Dominicana fueron el Osama y el Nuevo Club? Fueron creados en el año 1891. Farmacias Carol presenta Qué bueno es recibir a una persona a quien queremos mucho, una gran amiga que siempre viene a informarnos para nosotros mejorar y vivir una vida un poquito más amena y más activa con nuestras familias. Es la licenciada Celinés Madera, psicóloga clínica, y viene con un tema bastante interesante, como es el trauma psicológico. Esta situación en que hemos vivido a muchas familias ha provocado grandes traumas, pero yo creo que tenemos la oportunidad de, con gentes como Celine, como Ana Mirta, que también es psicóloga, pues de recuperar nuestra paz, nuestro ente, como éramos antes. Yo creo que podemos por lo menos salvar esa parte. Bienvenida, licenciada, qué bueno tenerla aquí de nuevo. Gracias, mi querida Sakia. Mira, para mí es un honor de verdad estar nuevamente con ustedes. Así que deseándote sobre todo mucha salud, que supe que estabas un poquito enferma, pero ya todo está bajo control, gracias a Dios. Gracias, Ana Mirta, por la invitación. Bueno, qué bueno que estás aquí porque personas como tú que han trabajado y siguen trabajando arduamente por llevar el nombre de la psicología y de la salud mental al sitial que se merece, muy en alto en nuestro país, pues personas como Celinés merecen ser oídas. Así que bienvenida aquí ahora de ti. Gracias por esas palabras. Somos casi de la casa ya, ¿verdad, Sakia? Claro que sí, claro que sí. Licenciada, cuando hablamos del trauma psicológico, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué tipos de eventos pueden provocar esa situación traumática en nosotros? Mira, para definirte el trauma no es más que un sentimiento o una emoción que nos arropa de una manera inesperada y que sobrepasa lo que son nuestras capacidades de afrontamiento. Pero no podemos decir exactamente que el trauma es por esto o por aquello. ¿Por qué? Porque no todos los eventos pueden provocar un trauma en una persona. Todo va a depender de cómo esa persona sepa afrontarlo, de cómo lo vea, de la perspectiva de que esta persona lo haya recibido, cuál ha sido exactamente el trauma. Entonces hay muchos factores que se envuelven en esto. ¿El dolor emocional puede convertirse en un trauma o no? Sí, puede convertirse en un trauma siempre y cuando no sea debidamente manejado. Recuerden que los traumas son justamente eso que nos arropa, o sea, en ese momento hay una situación que nosotros no sabemos manejar por X o por R. No sabemos manejarlo, entonces si no lo manejamos correctamente, justamente ese dolor que nosotros podemos sentir por esa cosa que nos causó algo, entonces sí puede ser muy, muy marcante a la persona a la hora de esta poder desenvolverse en el día a día. ¿Cómo podemos manejar esos traumas? Licenciada, ¿y cómo saber realmente? Porque se puede, adelante. Ahí hubo un impasse. Sí. ¿Cuál de las dos? Es que hubo un delay. Sí, hubo un delay ahí. ¿Cuál de las dos? Sí. No. Okay. No. Ana Mirta, dile la pregunta. Ya yo no la escucho. ¿Ya? Puedes repetirla, no importa. ¿Cómo manejar el trauma? O sea, ya una vez uno lo tiene. Mira, lo más probable es que la persona que haya sufrido el trauma no esté totalmente consciente de que ha sufrido un trauma, porque a veces los eventos son, según, como dije ahorita, la persona tiene obligatoriamente que
padecer de algún tipo de síntomas, para que entonces estos síntomas impidan lo que es el funcionamiento normal de la persona y ella pueda de una manera u otra buscar ayuda. Los traumas no se curan porque no son enfermedades. Los traumas se afrontan y entonces para poder afrontarlo de la mejor manera tiene que ser obligatoriamente bajo lo que es la capacidad de un especialista, porque de otra manera seguimos o nos acostumbramos a esa situación que puede ser dolorosa como puede ser que no, pero nos acostumbramos y entonces seguimos en el día a día hasta que no vuelva a ocurrir otro evento que en realidad nos, como dicen, nos choquen contra la pared y entonces nos vuelvan a presentar lo que pasó, que ya nosotros de manera inconsciente lo tapamos, no quisimos reconocerlo y entonces lo negamos y vuelve y surge de una manera por otra situación que pasa en un momento determinado. Por eso la importancia de que podamos manejarlo en el momento, porque a veces nosotros creemos que ya eso ha sido superado. Sin embargo, en otra situación similar o cuando vemos a una persona muy cercana en una situación similar, pues vuelven y salen a flote todos estos traumas que hemos tenido pasados. O sea que es común vivir las experiencias traumáticas. Sale de uno y entra en otro. Y el trastorno de estrés es algo postraumático también, ¿verdad, licenciada? Son dos cosas diferentes. El estrés postraumático es ya algo provocado justamente por ese trauma que no se manejó. Y el estrés, como lo conocemos normalmente, pues no tiene que ser obligatoriamente un trauma. Se puede manejar fácilmente y lo puede manejar también la persona de una manera más o menos que se puedan manejar dentro de lo que es el día a día. Pero cuando es un trauma ya postraumático, ya es porque ha pasado un evento traumático. ¿Cómo podemos identificar que una persona, una persona, cómo puede identificar que está traumatizada por alguna situación, ya que muchas veces no se da cuenta, no es consciente? Mira, estos eventos son muy marcantes y cuando pasan en una persona, pues pasan definitivamente un antes y un después. Cuando ocurre el hecho, pues pasa un antes y un después en la vida de esa persona. Ahora, ahí vienen lo que son o surgen lo que son los síntomas postraumáticos o los síntomas que puede provocar el trauma debido a eso que ocurrió, a ese hecho que ocurrió. Entonces, ya de ahí en adelante comenzamos a tener dificultades en nuestro día a día. Por ejemplo, comenzamos a tener insomnio, comenzamos a tener dificultad para relacionarnos, comenzamos a tener mucho miedo, mucha confusión, comenzamos a tener pesadez, comenzamos a tener problemas con lo que es la concentración y no rendimos tanto en el área laboral o en el caso de los adolescentes o niños en el área estudiantil. No rendimos porque no tenemos la concentración ni la atención necesaria. Entonces, ya esos son síntomas que podemos identificar fácilmente porque ha ocurrido un hecho traumático. Ahora, si no ocurre un hecho traumático, pues entonces es obvio que no vamos a tener ningún tipo de síntoma porque estamos prácticamente, vamos a decir, prevenidos de lo que pueda ser cualquier otro tipo de patología o enfermedad mental o trastorno mental. Tiene que ocurrir obligatoriamente el hecho para nosotros poder decir que esa persona tiene un evento que lo provocó lo que es un trauma. Licenciada, ¿y qué tiempo puede durar esos síntomas que son tan trastornadores y que pueden quizás desarrollar problemas después de la experiencia traumática? Bueno, si no son tratados, pues puede durar hasta toda la vida, porque el trauma después que pasa, marca. Y lo que es, como te dije ahorita, no se cura porque no es una enfermedad. Se aprende a lo que es afrontarlo. O sea, la persona aprende a vivir con ese hecho traumático y puede durar toda la vida. Lo que pasa es que si lo sabemos manejar, pues entonces vamos a saber conllevar lo que es el trauma con nuestra vida diaria de una manera más fácil, de una manera más accesible y buscando también lo que sería
el bienestar para nosotros mismos o el bienestar para la persona que sufrió el hecho traumático. Pero no es que lo vamos a sufrir el trauma y que ya mañana lo vamos a superar. Hay personas que duran con un trauma si no son tratados toda la vida. Ese es el problema, que dan trabajo para ir a donde un especialista que lo ayude. La gente le tiene miedo a ir al psicólogo. Entonces se quedan con ese trauma dentro, con tal de que, ay, si me ven entrando, van a decir que yo estoy loco. Sí. Tú sabes que hay una parte ahí hay dos cosas que convergen, que es justamente lo que es lo cultural, esa cultura, esos mitos, ese tabú que tenemos con relación a ir al psicólogo. Y lo otro es que a veces nosotros mismos, con la desesperación, con la falta de esperanza, de buscar lo que sería un consuelo para mi dolor, para mi sufrimiento, entonces caemos en lo que es el intrusismo que nosotros estamos viendo mucho en estos días. Porque entonces vamos y nos aferramos a personas que supuestamente pueden estar ofreciendo estos servicios, pero que no tienen la capacidad ni la habilidad para poder hacerlo. Entonces, eso encima de lo que te ocurrió y que te ocurra este hecho, pues entonces, como diríamos, es un doble trauma, ¿verdad? Porque estás buscando una ayuda, se te ofreció una ayuda, se te vendió una ayuda y esa ayuda pues no se dio porque lamentablemente la persona no estaba capacitada para ofrecerte esa ayuda. Y entonces ahí viene el doble trauma y ahí también viene algo perjudicial para lo que son los psicólogos, porque entonces ahí afectan a lo que sí están trabajando de manera ética y legal y por lo tanto es como una rueda, ¿verdad? De que sigue entonces la misma creencia de que para qué voy, no sirven para nada, no me van a ayudar, porque ya han tenido experiencias anteriores que no han funcionado y que lo que han sido es engañado. Entonces, es bueno que la población sepa que cuando usted desee buscar una ayuda psicológica, usted tiene todo el derecho para usted poder pedir lo que es el S4, si está colegiado, buscar las credenciales de ese profesional en el área que usted necesita para que entonces sepa cómo manejar lo que usted está sintiendo y pueda entonces hacer un plan terapéutico que vaya acorde con lo que usted le ha pasado. Sobre todo en estos casos de traumas, porque estos son casos que son muy marcantes, son muy difíciles y son casos que son permanentes y por lo tanto el mal manejarlo, el hacerlo de una manera muy comercial, pues entonces haría más daño que bien. Es así, hay mucha gente que debe poder hacerlo también y que hacen una especie de psicología de autobús porque se descargan también con el vecino, en un carro público y entienden, o sea, sienten el alivio de la descarga y no quieren afrontar. También está el tema económico. Exactamente, que es una de las grandes dificultades que tenemos nosotros, los psicólogos, en el área laboral, porque lamentablemente no tenemos lo que es ese apoyo gubernamental para nosotros poder ofrecer nuestros servicios de una manera más amplia, que sea masificada, ahí que llegue a todo aquel que lo necesite, independientemente de que sea una persona asegurada o no. Exactamente. Licenciada, ¿cómo debemos manejarnos los familiares ante una persona que ha sufrido un trauma? Por ejemplo, en el caso de los niños, para identificar un trauma en un niño es un poco complicado porque ellos a lo mejor no pueden expresarse como uno quisiera para uno llegar a fondo a qué es lo que ha pasado. En ese caso, ¿cómo uno debe manejar ese asunto sin que eso le profundice más el mal? Mira, si tú supieras que en los niños, paradójicamente, es un poquito más fácil de poder identificar un trauma, porque los niños, aunque no sepan ponerle el nombre a las emociones que estén sintiendo en un momento determinado, lo expresan por medio de la conducta.
Y entonces para nosotros los adultos es un poquito más fácil porque los adultos podemos, como dicen, enmascarar lo que sentimos, podemos negar lo que estamos sintiendo, podemos entretenernos con el día a día, con el trabajo, con las ocupaciones, con los deberes que tenemos que hacer. Y eso nos va, como dicen, acumulando lo que sería ese dolor y ese sufrimiento y nos vamos acostumbrando. Pero en el caso de los niños es un poquito más fácil porque el niño lo expresa por medio de la conducta. Cualquier situación que el niño tenga que le moleste, que no le agrade, que se le haga difícil, que no lo entienda, que le dé miedo, pues lo expresa por medio de la conducta. Entonces, nosotros los adultos somos los que tenemos que estar atentos a cuáles son esos cambios de conducta brusco que puedan tener los niños. Entonces, los niños pueden presentarlo, por ejemplo, con eso mismo, con el insomnio. Pueden presentarlo con la pesadilla, por ejemplo. No quieren dormir si no está la luz encendida. No quieren dormir si no están acompañados. Si ven a una persona que le cause miedo, temor o que le recuerde al hecho traumático o que le recuerde a la persona que lo abusó, que lo maltrató, pues ese niño va a tener un rechazo hacia esa persona. Entonces, esas señales las podemos ver más fácil en los niños que cuando la estamos viendo ya en un adulto. Eso es así. ¿Sabes qué? Es que como que de momento... Parece que el delay es grande en esta cosa. Sí, sí. Licenciada, en este caso vamos a hablar ahora me imagino que en esta época de pandemia debe haber pasado una época de muchos traumas, porque son muchas las pérdidas de seres queridos que ha ocurrido. Hay muchas situaciones de mucho dolor que se ha pasado, de tristeza, aunque... ¿Y cómo entonces nos hacemos? Porque estamos en un conjunto, a veces tú encuentras 3, 4 personas, miembros de una sola familia, que están afectados por el trauma. Entonces como que es difícil uno ayudarse al otro, porque están Sí, como pero todos cogidos en el mismo grupo. ok, mira, prácticamente lo que más hemos visto, porque estuvimos trabajando muy de cerca con Salud Pública en lo que era su línea de ayuda psicológica para todo el país, ¿verdad? Y lo que vimos mucho fue no trauma, sino mucho desacierto con relación a lo que es el nosotros poder afrontar de una manera positiva, basado en lo que son las costumbres y la conducta que nosotros tenemos de nuestros ancestros con relación al duelo. Pero luego, trauma per se, por el hecho de la pandemia, no han surgido con relación a otros casos. O sea, hemos tenido muchos problemas de depresión, hemos tenido muchos problemas de estrés, de ansiedad, hemos tenido muchos problemas de manejo de conflictos, muchos problemas en manejo entre la familia, porque no se conocían a veces muchos de la familia, aunque vivieran bajo el mismo techo, muchos problemas de divorcio o matrimoniales, pero trauma per se, lo que más ha afectado a las personas es justamente el duelo por la pandemia, por no poderse defender, en el sentido de que no pudimos... No, vamos a una pausa. Ok. No, continúa. Ok, entonces el hecho de no poder despedirse de ese pariente o de esa persona llegada a mí, pues eso no tanto causó un trauma, lo que sí causó fue una manera o un sentimiento profundo de culpabilidad, porque eso fue lo que las personas más sintieron. El no poder despedirme fue, yo sentí culpa por no poder decirle cuánto lo quería, cuánto lo voy a extrañar, cuántas personas vamos a estar sufriendo por él o cuántas personas lo queremos. O sea, es más un sentimiento muy profundo de culpa y de impotencia que un trauma per se. Entonces, esto lamentablemente sí tenemos que trabajarlo,
porque el duelo es un duelo y el duelo hay que vivirlo y cada cual lo vive de manera individual. Por lo tanto, dentro de una misma familia, que se haya perdido un familiar y que todos estén envueltos en ese dolor por el duelo, es bueno manejarlo porque va a traer conflicto dentro del mismo sistema familiar. Y el duelo es, como te decía, todo el mundo lo vive de manera diferente, pero todos en la familia, sin importar la edad y sin importar el sexo, lo viven. Y es bueno que eso se identifique y es bueno que eso se maneje. Y eso lo podemos hacer pues con lo que es la ayuda psicológica. El tiempo siempre nos traiciona, pero tendremos que invitarla para seguir porque usted tocó dos puntos muy interesantes que nos gustaría conversar con usted, como es el abuso infantil y también lo que es, ya que hay tantas familias envueltas en este duelo, en este dolor y como que no acaban de superarse. Y yo creo que nosotros podemos darle a ustedes como psicólogas darle ese granito de arena que pueda aportar un poquito de luz para que puedan ir y salir de ese encierro mental que puede provocar más daño, porque ya sobre todo, Sakia, porque sí, sobre todo, Sakia, porque se ha normalizado lo que es la violencia. Estamos viviendo una violencia generalizada y esa violencia generalizada se ha normalizado. O sea, ya todo lo que es agresión verbal, lo que es agresión psicológica o maltrato psicológico, lo estamos viendo ya como que es algo normal. Y eso es lo que está provocando, sobre todo, toda esta inestabilidad dentro de lo que es el sistema familiar. Ese será nuestro próximo tema. Número de teléfono de contacto para hacer nuestra cita, irnos a evaluarnos. Sí, como no, estamos allá aunque sea para recibirla, a bebernos un cafecito, porque no necesariamente tenemos que tener patologías para poder visitar al psicólogo. Ya se ha descubierto que la salud mental no es carencia de lo que es una enfermedad mental, sino que todos debemos de velar por nuestra salud mental y eso va muy ligado a lo que es nuestro autocuidado. El teléfono del consultorio, prevención, porque eso es lo que hacemos nosotros los psicólogos, prevenir lo que serían esas enfermedades mentales o esas inestabilidades emocionales. Eso es lo que hacemos nosotros. Así que estamos en el 809-378-9845. Ese es el teléfono del consultorio. Y de manera online también estamos dando nuestras terapias al 829-639-4606. Y las redes sociales, bueno, pues en Instagram, @CelinesMadera, en Facebook también, y el correo electrónico es celinesmadera@gmail.com. Por ahí pueden mandar todas las inquietudes y todas esos preguntitas que tenemos que a veces nos vuelven como medio desesperados y nosotros con todo el gusto pues podemos en la medida de lo posible responderle. Gracias. Ana Mirta. Hasta la próxima. Vamos a despedir a Celines, invitándolos a que la sigan en sus redes sociales, que ya hace unos lives muy interesantes. Así que hoy tengo uno justamente, así que vamos a ver si lo podemos hoy hacer. Siempre. Hoy siempre, así mismo. Claro, esa es la intención. Bendiciones. Así es. Gracias por tu tiempo. Un abrazo, gracias a ustedes. Un abrazo inmenso. Y señor director, vamos al bloque comercial. Farmacias Carol presentó